qué gusto de verdad, bueno, saludarlas a las poetas invitadas que tenemos para esta transmisión del 12º Festival Internacional de Poesía en Chepén, Chepén. Queridísima Mariela Dreyfus, Julia Bohm, bienvenidas. Bueno, Muchas gracias. vamos a iniciar esta transmisión. Primero, hablando un poquito de lo que se viene en esta 12ª edición del Festival Internacional de Poesía en Chepén, Chepén, que como sabemos tiene como esencia siempre llevar poesía a la provincia de Chepén y sobre todo a los colegios más alejados de esta jurisdicción. Y es tan importante mencionar de que estas transmisiones previas al festival se hacen como material de consulta para los docentes, ya que los poetas invitados son estudiados durante este mes que nos queda antes del festival, para que cuando se hagan los talleres o los recitales con los poetas, los alumnos sepan, ¿no?, de quién se trata y tengan de alguna forma un rockstar nuevo, una ídola nueva en este caso. Entonces, es muy interesante, es muy bonito este fomento de lectura que siempre lleva a cabo el Festival Internacional de Poesía en Chepén, Chepén desde que comenzó, ¿no? Bueno, ahora estamos en la 12ª edición y quiero agradecer previamente al Ministerio de Cultura del Perú, a la Gerencia Regional de Educación La Libertad y a la Municipalidad Provincial de Chepén por hacer que esto pueda llegar ahora virtualmente. Bien, quiero presentar a nuestra invitada de lujo, de verdad que como conversábamos con Julia por interno, este es un festival de lujo por la nómina de poetas que tenemos. Bueno, Mariela nació en Lima en 1960, ha publicado los poemarios Memoria de Electra, Placer Fantasma, es premio de poesía de la Asociación Peruana Japonesa, Onyx, en el 2001 y PES en el 2005, es autora también del estudio Soberanía y Transgresión de César Moro y es fundadora e incidente del movimiento Cloaca entre los años 1982 y 1984. Cabe resaltar que, por ejemplo, entre nosotros, pues, los estudiantes de literatura que tenemos, oscilamos entre los 28 y 35 años, el movimiento Cloaca es un referente de esta suerte de antipoéticas que existen en el Perú, ya que es un movimiento de poesía contestatario que no se suma pues a las beligerantes maneras citadinas y de alguna forma de salón que se tenía acostumbrado, ¿no? Un movimiento pues que de alguna forma también nace con la iniciativa que tiene en algún momento Hora Cero, que se divide, pero es justamente el movimiento Cloaca que nace como una suerte de movimiento subterráneo que Mariela funda con un compañero poético, que es el querido Roger Santibáñez. Bien, entonces, bueno, esto simplemente como premisa, podríamos hablar muchísimo de Cloaca, pero cabe resaltar su paso, el paso de Mariela. También podemos decir de Mariela que su obra ha sido incluida en importantes antologías. Es traductora además de poetas norteamericanos como Allen Ginsberg, Edward Dorr, Sylvia Plath, entre otros. Y bueno, actualmente colabora con ensayos y comentarios críticos en revistas internacionales. Muchas gracias, Mariela, por formar parte de este festival, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias. Bueno, y bueno, nuestra querida Julia Bon, que es fundadora de este festival, ¿no? Poeta, narradora, una gestora cultural ultranza, que es de verdad, a Julia verla quieta no se puede No nunca, se ¿no? puede. Esté donde esté, Julia siempre es una poeta y gestora por convicción totalmente y radicalmente. Y entonces, querida Julia, bienvenida también, así es que ahora sí, el micrófono es vuestro y a la conversación, que este material sirva siempre de consulta y como una buena víspera para lo que se viene de este 6 al 9 de septiembre en la 12ª edición del Festival Internacional de Poesía en Chepén, Chepén. Quedan, Muchas quedan con gracias ustedes. por la presentación, Rey. Muchas gracias. Muchas gracias, Ray. Gracias, Mariela, por aceptar
nos hubiera encantado tenerte en Chepén en vivo. No sé si has ido alguna vez a Chepén, pero sabes que es la tierra de un compatriota tuyo en Nueva York, de Isaac Goldenberg, ¿no? Claro que sí, un chepenano, ¿no? Con el que he hablado de Chepenano. su tierra, claro que sí. Yo les quería decir, me siento muy contenta, muy emocionada de estar en el festival. Yo he estado en Pacasmayo, ¿no? Pacatnamo. Y entonces, que fue una estadía muy, muy hermosa, fui a hacer una comisión periodística, a entrevistar a un curandero de la zona. Esto es una experiencia de hace 30 años que me pareció muy hermosa y tenía muchísimas ganas de ir a Chepén, también tu tierra, Julia, que también tú, a la que también quieres tú mucho, ¿no? Creo que los chepenanos son tienen un arraigo muy fuerte con la tierra. Así es que si no es en esta oportunidad, ojalá pueda ir más adelante. Yo encantada de ir hasta allá. Bueno, al menos te tenemos virtualmente y eso es una fortuna para nosotros y sobre todo los chicos que te van a escuchar durante el Festival de Poesía en Chepén Chepén, los profesores, los maestros y los gestores culturales que están encantados con esta nómina de poetas para esta 12ª edición. Ya Ray agradeció a las autoridades pertinentes porque ya sabes que esto no se realiza sin tener el apoyo del ministerio, de las instituciones, a los cuales les agradecemos por seguir apoyándonos en esta iniciativa o en esta locura de promover la poesía. Claro, además, sí. Ajá. Sí, perdón, te quiero sí. enseñar la librería Book Vivant del señor Guillermo Rivas y su esposa, María Emma, quienes han fundado este hermoso espacio en Lima, en Miguel Dazo, desde hace 4 años. Y hay una cosa muy particular, ellos venden libros y vinos. Ah, qué maravilla, qué buena combinación. Exacto, exacto. Y justo ahora me han proporcionado una un copita. Vino portugués, sí, para hacer un poco de promoción a la hermosa librería en la que tú obviamente estás virtual, pero te sentimos con todo el corazón, Mariela, y bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias, Julia. Quería señalar que me parece muy importante también el hecho de que se busque descentralizar la cultura, descentralizar la poesía, hacerla llegar a todo el Perú realmente. Entonces, estas iniciativas que son regionales, para mí resultan particularmente importantes, ¿no? Y me emociona mucho pensar, según lo que ha dicho Ray antes, que mis poemas van a llegar a una lectoría joven, además, ¿no? Porque yo empecé, como tú sabes, mi trayectoria como poeta muy jovencita. Cuando yo fundé el movimiento Cloaca junto con Roger Santibáñez, yo tenía 22 años. Ahora veo a mis hijos que tienen esa edad más o menos y digo, wow, era muy joven y yo creo que la juventud hay que vivirla intensamente, con los sueños por delante, los ideales por delante, pensando que sí, uno puede cumplirlos. Y bueno, lo que yo he hecho además, que creo que tiene mucho que ver con la escritura poética, es conservar ese espíritu, ¿no? Conservar ese apego a la sorpresa, a la novedad, al descubrimiento, ¿no? Que es algo que a lo que la poesía te conduce, ¿no? Porque la poesía se convierte no solo en un oficio, sino en una forma de vida, ¿no? Y es muy hermoso. También aplaudo la iniciativa de Guillermo Rivas, que a pesar de la pandemia, él ya ha abierto, por supuesto, con toda la seguridad de rigor y la higiene exigida por los protocolos de la ciudad, pero veo que entra y sale gente, compra libros, compra vinos, imagínate, vinos de 16 países. Sí, es preciosa, la veo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, iré la próxima vez. Exacto. Y mira a quién encuentro en esta librería. Mira, Podestá. Es tu editora, es Podestá. Sí. Y quiero empezar nuestro conversatorio hablando de Cecilia, porque no solo porque es tu editora y editora del libro que vamos a conversar hoy, sino porque creo que el esfuerzo que ella hace en editar tanto poetas peruanos, pero en este tipo de libros, que después tú nos vas a comentar cómo fue la edición de tu libro. Creo que este es de Máquina Purísima, pero tu libro sale con otro sello de ella también, ¿no? Un sello anterior que es Tranvías, ¿no? Tranvías Editores, que fue el primer sello que luego se transformó en Máquina Purísima.
Claro, Exactamente. pero quería celebrar a Cecilia en esta conversación y que ella nos alumbre en esta velada poética, porque creo que el trabajo de Cecilia es, como dicen los gringos, es paramount, es muy importante. Sí, es fundamental, ¿no? Y yo lo que quiero señalar es, por un lado, esa delicadeza, ese gusto, ¿no? Esa finura con que Cecilia trabaja los libros, elabora. Cada uno de los autores a los que publica tiene un libro que corresponde mucho a la propia poética del autor. Yo recuerdo cuando Cecilia me propuso, me invitó a publicar en su sello. Yo le mandé Morir es un arte, que salió en su primera versión en el año 2010. Y Cecilia lo que me dijo es, veo aquí, pensando en el formato del libro, me dijo, veo aquí un álbum, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos juntas en la idea y terminó siendo un libro cuadrado, ¿no? De formato cuadrado. Y en ese momento, Cecilia editaba los libros con una tapa que era encerada, ¿no? Había una alquimia, como yo le digo, según la cual la tapa que era de papel se sumergía en una cera especial y luego salía con esa textura, ¿no? La tapa del libro, y además que es una forma en que antiguamente se preservaban mejor los libros, con ese baño de cera. Cecilia mantuvo el misterio y en esa etapa final, el momento de sumergir la hoja en la cera, no lo pude ver, pero sí seguí con ella todo el proceso, y como ella había pensado en que morir es un arte, le hacía eco con un álbum familiar. Entonces elegimos 3 fotografías que había tomado mi padre, ¿no? Que eran fotografías del álbum de familia tomadas por mi padre, que era una persona como buen periodista, siempre andaba con una buena cámara, y nos retrataba y perseguía. Entonces, precisamente en mi próximo viaje a Lima, que espero sea pronto, yo me voy a encargar de ese archivo fotográfico familiar, de organizarlo, porque verdaderamente para nosotros es muy valioso, ¿no? Por supuesto que estuvo muy contento de ser parte de esto, que es un trabajo colaborativo, ¿no? Que quedó bellísimo, la verdad, con un ángel en la carátula, ¿no? Un ángel que estaba tomado de un mausoleo, antiguo mausoleo. Entonces todo con un sentido del cuidado y de la belleza muy especiales, ¿no? Y además de esto, quiero resaltar que Cecilia apostó por su aventura editorial incluso en pandemia. Ha estado editando, nunca ha dejado de editar libros, pero además es una gran escritora, ¿no? Es una gran poeta y narradora de fuste, ¿no? Tiene su último libro de cuentos, me parece que es La orina tibia de tu cuerpo, que es un libro de cuentos muy potente. Ha escrito además un libro sobre Blanca Varela recientemente, muy hermoso, también una suerte de biografía literaria de Varela. Así es que es una escritora que se mueve y se desliza en diversos géneros, ¿no? Con mucha solvencia también. Exacto, y también fue invitada al Festival de Poesía en Chepén Chepén, al primer número, imagínate, tuvimos la suerte de tenerla, Ha y sido ella como fundadora. siempre, provocadora, sí, increíble. Yo tengo no solo gran admiración por Cecilia, sino apuesto por ella, a todo Exacto. nivel, ¿no? Me parece una gran, Que además una, es lo justo porque ella apuesta por nosotros también, sí, ¿no? exacto. Sí, sí. Entonces, ahora entramos a Morir es un arte, tremendo poemario, Mariela. Déjame Gracias. decirte que yo he leído desde que conocí a Rocío, que fue mi profesora, la que me guió prácticamente en la poesía, porque ya sabes, yo venía de Chepén y Macao. Para mí Sí, Lima era un estadio intermedio, pero no existía, ¿no? En mi sí. imaginario afectivo. Y gracias a Rocío yo empecé a entrar un poco en las calles curvilíneas y en los cielos grises de esta ciudad tan especial. Y por supuesto te conocí allí y fui a varias Claro, yo lecturas recuerdo donde que tú leías. Rocío nos presentó, ¿no? Rocío Sí, nos presentó. sí, En esa época ustedes también andaban mucho con Mario Velatín, exacto, Bellaquín, como le exacto. decía Rocío, el Sí, querido sí, Mario, a quien he tenido la suerte de ver después acá en New York y en México también, ¿no? Así es que sí, sí, sí. sí.
Claro, éramos el grupo con más, es que Mario estudiaba comunicaciones en la de Lima y nosotros estudiamos Derecho, pero Rocío sí, estudiaba literatura en San Marcos y por eso te conocía, bueno, aparte por Cloaca, ¿no? Porque sí, Rocío también era muy amiga de Carmen y tú también eras muy amiga de Carmen, creo, por ahí claro iba que la sí, cosa. claro, Sí, cierto, sí, la visitábamos a Carmen Ollé también, es cierto. sí, Sí, sí. sí, con Y Rocío de, tengo una amistad, pues, ¿no? De hace más de 30 años, ¿no? sí. Una linda amistad poética y ella me ha permitido conocer justamente al grupo de la Universidad de Lima, donde también estaba Claudio Bachuk, ¿no? Que falleció tan joven. Claro, sí, Claro, sí, sí. sí, sí. Y Sí, otro aspecto de tu amistad con Rocío, creo que ahí empezaron esos feminismos fundacionales de esta última sección literaria, escritural, llamémoslo así, no solo literaria, sino escritural. Tipo, creo que hay un manifiesto del feminismo a partir de Cloaca fundándolo tú, de esa forma potente, ¿no? O sea, hasta antes de eso está Blanca, está incluso Rosina Valcárcel, creo que es esa generación, o personas que veían la poesía escrita por mujeres como algo, no era periférico, pero no estaba centrado en la escritura de la mujer, sino en voces que estaban medio dispersas. Y creo que claro, tú fundando Cloaca y luego juntándote con Carmen Rocío, nace algo fundacional. Y ustedes se exacto. plantan en la escena, se plantan en Sí, la escena y dicen, a partir de ahora ya no queremos ser esa vocecilla que suena por ahí, ese librillo que sale por ahí, sino queremos ser una voz comunitaria, social y aparte representar nuestras propias poéticas, ¿no? claro, ahora fíjate, yo siempre digo que yo he sido muy afortunada con la poesía, porque he tenido justamente esa oportunidad de, por un lado, fundar este movimiento, ¿no? Que fue algo breve, pero cuyo espíritu como que impregnó no solamente la poesía, sino también la música subterránea, el arte, ¿no? Porque el colectivo fue interdisciplinario. Pero después, cuando se rompe el grupo, etcétera, yo empiezo justamente a cultivar una amistad más intensa con las amigas, las poetas de mi generación. Entonces, te quiero decir que no hubo nada programático, ¿no? Yo creo que lo que pasó fue que respondimos a un aire de época, ¿no? Las circunstancias históricas nos permitieron este ingreso, como tú dices, al ecran de la poesía, ¿no? Esto del ecran es una frase que le escuché una vez decir a Rodolfo Inostroza, que era muy gracioso. Hay que estar en el ecran, decía, ¿no? Hizo el rectángulo en el aire. Entonces, claro, yo siento, y eso es lo que siempre resalto, fue una amistad que espontáneamente nos llevó a compartir lecturas, a compartir conversaciones importantes. También ese momento lo recuerdo con mucho cariño, cómo nos pasábamos los libros, ¿no? De escritoras además, ¿no? Juna Barnes en inglés, Anaïs Nin, Marguerite Duras, ¿no? En fin, Sarrazin, que es una que escribió El Astrágalo. Entonces eran como una serie de lecturas de escritoras que habían trabajado de una manera muy experimental también en su escritura, ¿no? Cruzando los géneros, ¿no? Por ejemplo, Duras tiene una escritura narrativa fundamentalmente o teatral, pero absolutamente poética al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y después también otra cosa importante es que justo en esos años estaba creciendo una nueva ola también del movimiento feminista en el Perú y que estas mujeres de organizaciones como Flora Tristán o Manuela Ramos nos dieron su respaldo, ¿no? O sea, yo Mm, siempre diré que las lecturas poéticas más masivas en las que yo he participado en el Perú eran esos festivales que hacían las Floras y las Manuelas, como las llamábamos, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que eran festivales otra vez multidisciplinarios, venían artistas, cantantes, y que se hacían en el campo de Marte. O sea, imagínate mm. la gran audiencia que teníamos, ¿no? Era una iniciativa maravillosa. Entonces, vuelvo a repetir, fue una coincidencia, ¿no? Que todo esto sucediera dentro de la misma década, ¿no? Y entonces, claro, eso contribuyó a que hubiese tantas voces de mujeres, ¿no? Bueno, Rocío, Carmen, en San Marcos también estaba Dalmacia Ruiz Rosas, estaba Patricia Alba, en la Católica estaba Rosela Di Paolo, Magdalena Chocano, que es historiadora, pero igual era amiga nuestra, sobre todo muy amiga de Carmen, ¿no?
y habían distintas estéticas también, y fue un periodo muy rico, la verdad, ¿no? Justamente acabas de dar la palabra con la que quiero continuar, y es distintas estéticas. Uh-huh. Mariela, cuando yo hable, por favor, puedes apagar el micro porque tengo un eco que sí. En estas distintas estéticas era totalmente claro quién escribía qué. Como que tú leías un poema de Mariela Dreyfus y sabías que era Mariela Dreyfus. Tú leías a Magdalena Chocano y sabías que escribía Magdalena Chocano. Tú leías a Carmen. Tenían como un sello personal a través de esta estética, justamente porque yo no te podría decir que era porque una era más feminista que la otra o porque tenía un tizne político. Era la estética, y en esa estética creo que hay una elección del discurso poético de la lírica que viene de la personalidad, de la sensibilidad, que solo se podría decir que es tu huella digital, que es algo que lamentablemente siento que se ha perdido. Que todos estos formatos tecnológicos, si bien es cierto, nos han democratizado y han horizontalizado mucho las cosas, esa huella que había antes, ese amasar el pan, ese artesanato, se ha ido quedando subyugado ante la necesidad de hacerse comprender o estar dentro del discurso políticamente correcto. De eso quisiera empezar hablando contigo, porque yo siento que tú en Morir es un arte eres totalmente peruana, a pesar, y te lo digo totalmente peruana porque he leído otras cosas tuyas que ya no se nota tanto la peruanidad, o se nota que has sido infiltrada por el discurso norteamericano. Y este poema, Di tú, que me parece precioso, me hace recordar a esa Mariela con esa fuerza y esa estética que no es que has perdido tu fuerza poética, pero que se pierde por los otros discursos donde es como un palimpsesto, ¿no? Que uno tiene que empezar a leer todo lo que está sucediendo en el ecran global, que esa propia sensibilidad, ese propio pan creado con la semilla personal empieza como a macerar de una manera distinta. ¿Qué me puedes decir de esto, Mariela? Es muy bonito lo que dices porque pienso que de algún modo estás trazando ese recorrido que por lo menos yo he logrado en mi poesía. Es decir, después de de ese primer libro, Memorias de Electra, ¿no? Que fue radical en su propuesta, en su lenguaje, etcétera, yo empiezo a trabajar un segundo libro que es Placer Fantasma, donde, digamos, la perspectiva de la relación amorosa se trabaja ya no desde esa presencia, esa urgencia, esa inmediatez de Memorias de Electra, sino más bien como una ausencia, ¿no? Una presencia difuminada. Digamos, lo que era intensidad y pasión se vuelve nostalgia, ¿no? Y entonces, lo mismo... Lo interesante en Placer Fantasma es que es un libro trabajado con algunos poemas escritos en Lima y que se completa estando yo en la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces, todavía el tema central en esa segunda colección es el amor, pero también hay el descubrimiento de esta nueva ciudad donde me estoy desplazando, y el amor está trabajado, como digo, desde la extrañeza, ¿no? Desde la nostalgia. Luego, en el tercer libro, que es Onyx, intento llevar al extremo ese lirismo. Yo diría que Onyx es mi libro más lírico en ese sentido, ¿no? Trabajado con un sentido del ritmo, de la musicalidad, de la poesía, pero también en Onyx hay... en realidad es de Placer Fantasma desde el comienzo. Una cosa que a mí me importa mucho es trabajar el lenguaje, pero también la forma, ¿no? Entonces he ido experimentando poemas extensos, divididos en varias partes, y luego a partir de Pez, que es el cuarto libro, empiezo a trabajar ya una forma mucho más libre. Me empiezo a despojar como yo digo, de la puntuación, ¿no? Pero digamos que a partir de Morir es un arte, y en el libro posterior, que es Cuaderno Músico, Morir es un arte sale en 2010, Cuaderno Músico sale en 2015. Entonces has acertado, porque
a partir de Morir es un arte, para mí es como una vuelta en círculo a esa estética inicial, pero amplificada por el trabajo que había hecho yo con el lenguaje en los 3 libros que median entre Memorias de Electra y Morir es un arte. Y en Morir es un arte, por ejemplo, hay poemas que tienen que ver con la escritura, con el lugar de la escritura. Hay un poema que se llama Media Tarde, donde se evoca esa escritura en la mesa de un bar, que tiene que ver con recuperar una memoria de la juventud, de ese primer momento, ¿no? Entonces, hay una insistencia en la recuperación de esa memoria que al mismo tiempo te lleva a la recuperación de esa lengua, ¿no? Entonces, y eso ha continuado, ¿no? He continuado insistiendo e incidiendo en esa vuelta a la matriz, que es la matriz lingüística en el fondo, la lengua realmente materna, ¿no? Entonces, lo que me ocurre a mí es que, por ejemplo, tanto en Morir es un arte como en Cuaderno Músico, en cada libro hay un poema dedicado a mi bisabuela materna. Digo esto porque allí es la madre de mi abuela materna, es la abuela, ¿no? Entonces hay un linaje allí que viene de la bisabuela María, a quien además yo conocí. Ella murió a los 96 años, yo tenía 11, y ella, fíjate, ella es como digo, la madre de mi abuela materna, la abuela de mi madre, y luego venimos nosotras, mis hermanas y yo. ¿Por qué hablo de esta lengua materna? Porque mi bisabuela era de la región de Payasca, que tú debes saber que en algunas zonas de Cajamarca, en Payasca, en Ancash y en ciertas zonas de La Libertad, se hablaba una lengua que es la lengua cuye, ¿no? La lengua cuye con doble L, que es una lengua incluso anterior al quechua. Y de allí viene ese castellano quechuizado que hablaba mi bisabuela y que yo amaba, ¿no? Porque me daba cuenta de sus inflexiones, de su tono. Y entonces, además, Vallejo, siendo de Huamachuco, también es de origen cuye, digamos. Esa lengua vallejiana a la que yo me acerco justamente en Morir es un arte, resulta que después me doy cuenta que es la misma lengua que yo tengo por herencia familiar, ¿no? Y es esa lengua a la que yo aludo en mi poema La palabra viaje, que está en Cuaderno Músico. Y luego, en el libro que estoy escribiendo ahora, que es La Edad Ligera, esa recuperación de la memoria es mucho más intensa porque La Edad Ligera es una suerte de crónica poética, me gusta pensarla así, donde cuento la experiencia juvenil de Cloaca, justamente, ¿no? Pero hay momentos en que estoy evocando la propia historia familiar, la propia escena familiar y la propia lengua aprendida en esa familia, ¿no? Bueno, en fin, yo soy amiga del poeta cajamarquino Edgar Saavedra, ¿no? Y con él hemos estado en conversaciones respecto a la lengua cuye, y es una maravilla para mí este descubrimiento que fue intuición al principio, ¿no? Que fue intuición y bueno, que es una búsqueda en la que me he empeñado justamente, ¿no? En los últimos tiempos. Mira, qué interesante. No pensé que tu abuela era de Payasca. Mi abuela, o tu bisabuela. Mi abuela era de Ichocán. Ichocán es una provincia de Cajamarca de donde era Imazúmac. Fíjate. Es cerca de San Marcos, pero nosotros lamentablemente no la conocimos. No, Ajá, murió muy pronto cuando mi mamá tenía 4 años y mi mamá fue claro. criada con la comunidad china de Chepén, ¿no? Pero bueno, al Sí, margen de eso, en mi sangre debe haber lengua cuye, ¿no? Lo que te quiero contar también. es una anécdota muy graciosa porque nosotros hasta ahora en Chepén decimos di, como en el poema de Vallejo, ¿no? Y tú terminas este hermoso poema diciendo, me lo perdonas todo, di mamá. Y yo me he desdicho de mi di muy tarde. Yo nunca tuve vergüenza de decir di como muchas personas que vienen de provincia de Lima y tratan de alimeñar su lenguaje y olvidan el di. Yo hasta mucho después, creo que cuando ya he estado en Alemania he dejado de decir di, pero de niña yo para todo decía mamá di, y el di es el no limeño, ¿no? O el no de otro, del otro castellano. Sí. Tienes apagado, Mari, tienes que prender el Ah, sí, micro. sí.
Sí, no, que te quiero decir que es justamente el di vallejiano, ¿no? Y lo que yo hice en Memorias de perdón, en Morir es un arte, lo que yo hice fue una operación riesgosa. ¿Por qué te lo digo? Porque en ese momento toda esta exploración respecto a la lengua cuye y a las reminiscencias infantiles de esa lengua, porque además, tú lo has dicho muy claro, la presencia de la abuela es fundamental en nuestras familias. Mi madre fue criada por esa abuela, más que por su propia madre. Entonces mi madre también hablaba así, ¿no? En la sazón de mi madre era una sazón andina, por ejemplo, en la comida, en el alimento. Y acuérdate cuán importante es el alimento en Vallejo, ¿no? Todo eso yo lo he bebido a través de mi madre directamente de la bisabuela. Entonces, lo que te quiero decir es que en Morir es un arte, yo decidí hacer una operación, como te digo, riesgosa. Me dije, si voy a hablar de la orfandad materna siendo peruana, no puedo dejar de pensar en Vallejo, porque qué poemas más hermosos tenemos a la madre si no los de Vallejo, ¿no? Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Es decir, en Trilce, en Poemas Humanos, hay unos poemas de Vallejo maravillosos evocando a la madre, ¿no? Entonces, hay un juego allí de intertextualidad con Vallejo. Vallejo está mencionado directamente y como dijo Ricardo González Vigil, hizo una reseña muy linda, A morir es un arte, justamente señalando este juego vallejiano, ¿no? Y ese di, mamá, es vallejiano, por supuesto, también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Sí, mi madre era de Trujillo, Mariela. Mi mamá Ajá, nació en Trujillo y yo he sí. ido varias veces a Santiago de Chuco a conocer la Casa de Vallejo, también a sentir eso, ¿no? Tú como trujillano sientes que es la meca, ¿no? La meca poética de nosotros es conocer la casa, conocer todas las peripecias, todo lo que cuentan y lo que no cuentan. Y es lo que a mí más me ha gustado de tu poética en este espacio es recuperar justamente ese lenguaje, sea cuye o no cuye, con una originalidad magnánima y generosa. Porque yo sé que hay gente que emula a Vallejo en su poética, nadie puede dejar de alguna manera mencionarlo, ya sea diagonalmente o por ahí marginalmente o dejándose colar, infiltrado, diríamos, y tú lo haces de una manera muy generosa. Incluso tu poema se llama Di tú, ¿no? Es fuertísimo eso, ¿no? Está bien, ya lo explicaste, pero yo también creo que tú vienes de una intencionalidad surrealista, ¿no? Tú has estudiado a Moro, tú has estudiado a Varela a niveles que otras personas no nos hemos metido en el discurso surrealista. Y creo que tú tienes en tu propia poética un shock surrealista constante, ¿no? O sea, leyéndote no puedes más que imaginar que tus maestros han sido los grandes surrealistas, tanto peruanos como supongo franceses, ¿no? Porque también tienes a Baudelaire presente y tienes muchas cosas creo que otros poetas ni siquiera se han percatado en asumir como una raíz importante en su poética. ¿Nos puedes contar un poco de este surrealismo dreyfusiano? Bueno, te agradezco. Te quiero decir una cosa importante es que, bueno, ahora mismo me ha sucedido una cosa muy linda y es que hay dos traductores de aquí estadounidenses. Uno de ellos es Zachary Payne, que fue justamente el que hizo la antología sobre el movimiento cloaca, un volumen muy lindo que salió en Madrid con el sello Amargort en el 2015, que es un libro donde, por ejemplo, tenemos reproducciones de dibujos y pinturas de Enrique Polanco y de Fernando Brais, que también estuvieron, ¿no? Fueron parte del grupo, digamos, estuvieron muy cercanos a nosotros. Polanco era un participante, era un miembro, ¿no? Cuando era un pintor muy joven, pero ya con un talento extraordinario, ¿no? Entonces, Zach Payne es uno de los traductores y la otra traductora, porque es un trabajo que están haciendo de a dos, están haciendo una antología de mi poesía que van a traducir al inglés. Y entonces anoche me reuní con ellos, ¿no? Tuvimos una jornada de 2 horas y lo que yo le explicaba a Carmen es que en realidad desde el comienzo, desde mis primeros poemas, siempre hay referencias literarias, es decir,
yo he tenido la suerte de tener como maestros en la Universidad de San Marcos a los grandes poetas peruanos, Washington Delgado, Francisco Bendezú, Carlos Germán Belli, luego de la generación del 60, Carmen Luz Bejarano, Antonio Cisneros, Marco Martos, en fin, Esther Castañeda, que era de los 70, ¿no? Una querida maestra que ya nos dejó. Entonces, claro, había como una gran... hay, digamos, hay muchas fuentes que informan mi poesía, ¿no? Hay una tradición detrás, ¿no? Hay miles de lecturas detrás que uno va asimilando de una manera muy natural, muy suave, sin que se noten las costuras, para decirlo de algún modo, ¿no? Hace poco falleció la querida poeta argentina Tamara Kamensain, y yo compartí un poema muy hermoso de ella, ¿no? Que la idea era que uno tiene que ser como las costureras. Primero estás trabajando la parte de atrás y luego le das vuelta y ya no se ven las costuras. Pero justamente una cosa que decía Marco Martos que a mí me marcó mucho es que pensemos en el prado ameno de la literatura, en cómo la literatura se alimenta de la literatura, ¿no? Entonces, en mi primer libro, por ejemplo, Memorias de Electra ya te lleva al mundo griego, ¿no? Por ejemplo, hay otro poema allí en que digo, ese es un poema que está en Placer Fantasma, por ejemplo, que dice algo así como, y he escuchado el grito sordo de la corneja, su huida siniestra. ¿De dónde viene este verso? Del mío Cid, ¿no? Porque en el mío Cid, si la corneja volaba al lado izquierdo, era un mal presagio, ¿no? Entonces hay muchas referencias, muchas citas, este trabajo de palimpsesto que tú dices dentro de mi poesía, siempre, ¿no? Y me alegra que lo notes. Y por supuesto con el surrealismo lo que me pasó es que me convertí en una devota de ese movimiento, y el primer acercamiento que tuve al movimiento surrealista fue leyendo a los manes, ¿no? A los fundadores del santoral surrealista, a Lautréamont, a Baudelaire, a Rimbaud, por supuesto, ¿no? Los cantos de Maldoror me voló la cabeza a los 18 años, ¿no? Y después entré a la antología de poesía surrealista de Aldo Pellegrini, este poeta argentino, que era era una antología de poesía surrealista en lengua francesa donde, oh sorpresa, estaba nuestro César Moro, ¿no? Entonces yo conozco a Moro a través de su poesía francesa y luego lo he estudiado, se convirtió en mi tema de investigación en la tesis doctoral, digamos, ¿no? Entonces es una poética de la que yo me he nutrido muchísimo, ¿no? Sobre todo en la construcción, en ese ritmo fluido que tiene Moro, ¿no? Ese ritmo que te lleva, digamos así, a un vértigo, ¿no? Y también en la construcción metafórica, ¿no? En esa asociación un poco extraña de imágenes, ¿no? En esa acumulación, en las enumeraciones. Todos esos, pues, son rasgos, ¿no? De la escritura surrealista, ¿no? Que yo asimilo, sí, sí, sí. Esos estados alterados de la conciencia, ¿no? Ese bucear en el inconsciente, entrar en ese mundo escondido, visceral, mostrarlo, todo eso tiene que ver pues con la estética del surrealismo, ¿no? Sí. Bueno, se nota muchísimo en este poemario, ¿no? Y se nota Pellegrini con La valija de fuego, que hay ciertas cosas así también, no sé si se podría decir verborreicas, pero que se notan casi como demasiado sueltas después de haberse contenido mucho tiempo, ¿no? Como un fuego prácticamente. Ahí tiene ciertos poemas así como que tú misma dijiste, dejaste de cuidar la puntuación preciosista y te lanzaste al fuego, ¿no? Hay poemas así donde sientes ese empuje como diciendo, quémate, ¿no? Y es ahí también, bueno, este Di tú también los tiene, ¿no? Tiene ciertos verses. ¿Qué hora es? Pregunto. ¿Qué hora es? Insisto. Y el minuto martillea su presencia, luego cesa. Podría gritar y grito. Podría hundir la cara entre las manos. La cara en el colchón. La hundo. Es precioso, Mariela. Es precioso. Te juro que es el poema que más he leído también por esta herencia vallejiana, pero donde tú sales de la herencia y construyes tu propia poética, ¿no? Y eso se nota todo un proceso distinto y un proceso femenino también, ¿no? Yo creo que gritar es muy femenino, sobre todo en las poéticas
desde hace 20 años para adelante, donde nos hemos permitido gritar en la palabra, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí, es cierto, ¿no? Porque me has hecho acordar justamente el título de un poema de otra poeta argentina, Susana Tenon, ¿por qué grita esta mujer? Y hay varias razones, ¿no? Es cierto, es interesante cómo se va del silencio tan intenso a ese grito intenso también. Es como saltar, ¿no? De un extremo a Exacto. otro. Sí, sí. Y ahora vamos al meollo del asunto, llamémoslo a la fosa común, que es la muerte, ¿no, Mariela? Tan difícil este fin, es una palabra que parecería implicar el fin, pero que por suerte todavía hay culturas y religiones donde muerte es solo una transición, donde muerte no es el fin, sino es simplemente una transformación. Pero en tu poética, obviamente, y siendo latinoamericanas y siendo peruanas y siendo cristianas, teñidas por todo el cristianismo de los 60 y 70, para ti la muerte de la madre es la muerte realmente, ¿no? Es ese enorme dolor de ese cuerpo que se va, que te alimentó tanto y te dio los dulces pezones, pero que ahora ya no está. Y sin embargo, transfieres ese amor de madre a tus hijos, ¿no? En estos poemas a Martín y en otros poemas a tus hijos. Y lo que me pareció muy simpático es cómo combinas esa muerte terrible de la madre, del ser sacralizado en la totalidad, primero transferida a los hijos, metiendo, intercalando con poemas tan fáciles como este de Matar a la mosca. Parece genial, Mariela. No sé cómo hiciste la selección, cómo combinaste, pero quiero que nos cuentes. Bueno, ahí hay otro secreto de cocina, digamos. Una cosa que yo siempre tengo muy en cuenta en la composición de un libro, digamos, ¿no? Cuando ya estoy armando el libro, es cómo fluye y los tonos, ¿no? Porque en realidad hay como un eje central en los poemas, pero hay variaciones también. Entonces, justamente en Morir es un arte hay poemas absolutamente dramáticos, ¿no? Tristes, angustiados, pero luego hay otros donde ese tono se va como aminorando y aparece Matar una mosca, que creo que es el poema más irónico y juguetón, o uno de los poemas más juguetones que tengo, ¿no? Dentro de ese dolor, porque la vida es así también, ¿no? En la vida el dolor y la alegría aparecen haciendo vértices siempre, ¿no? Y una cosa, porque sé que, y me alegra mucho, yo soy profesora, enseño cursos de escritura y me gusta mucho estar en contacto con los jóvenes, vuelvo a repetir, pero una cosa que para mí ha sido realmente como una suerte de disciplina, a mí me ayuda mucho escuchar álbumes de música de vocalistas femeninas, porque me doy cuenta cómo se van armando en esas colecciones, en esos discos, hay esa modulación de los tonos, de las sensaciones y de los temas, ¿no? O sea, por ejemplo, qué sé yo, desde Billie Holiday o Carole King, están, por ejemplo, con una canción dramática y la siguiente es más movida. Entonces, esas modulaciones del tono, yo muchas veces las he hecho pensando en cómo se arman los discos, ¿no? Cómo se van modulando las canciones. Es como una guía, ¿no? Y como digo, me gusta mucho escuchar sobre todo voces femeninas, ¿no? Cantantes mujeres, digamos. Y entonces, claro, salió Matar a una mosca, que es lo que te muestra la realidad más cotidiana, ¿no? La idea de la cocina. Fíjate que después es muy curioso porque hace un rato hablaba del alimento materno, ¿no? Y después de Morir es un arte viene Cuaderno Músico y como yo te había comentado, los dos libros salieron juntos como una especie de álbum doble en una edición madrileña en el 2015, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que este dolor ante la muerte de la madre, que es como una reacción inmediata prácticamente mientras se procesa el duelo, no acaba en Morir es un arte, sino que aparece de nuevo la madre en poemas del siguiente libro que es Cuaderno Músico, ¿no? Y hay uno en que hablo de la cocina justamente, o sea, la cocina como espacio femenino, que uno también va heredando y qué haces con ese espacio, ante ese espacio.
¿no? Ante esa obligación de seguir transmitiendo el alimento materno, porque la cocina también puede ser un lugar de encierro y de esclavitud, ¿no? Al mismo tiempo, es como el mandato, entrar a la cocina. Y entonces en este poema de Cuaderno Músico, justamente juego con esta idea de caray, la madre estaba horas enteras en la cocina de casa y yo agarrando la onda ready-made gringa en un tris resuelvo la comida. ¿Soy buena madre realmente? Entonces juego con estas ideas también de los roles femeninos tradicionales y de qué hacer con ellos, subvertirlos o no, y qué queda, ¿no? Entonces, Matar a una mosca es un poco un poema que surge de ese tedio en la cocina y de pronto aparece este insecto. Y fíjate que yo no sé por qué tengo una cierta onda con los insectos, porque en Memorias de Electra hay esta imagen de un insecto azul y blando, me persigue, lo contemplo, ¿no? Y después aparece la mosca en Morir es un arte, porque también son como imágenes de esa finitud de la vida, ¿no? Un insecto, una mosca tiene una vida de unos cuantos días y se acaba, ¿no? Entonces, ¿la perdono o no la perdono a esta mosca que me sobrevuela y me atormenta si igual su vida es tan breve, ¿no? Y entonces la mosca es un pretexto justamente en ese poema para hablar con un tono bastante juguetón, vuelvo a repetir, de eso, ¿no? De la finitud de la vida, de lo breve que es la vida, ¿no? Y sin embargo, Mariela, me parece excelente que intercales esto porque hace exactamente que sepa el lector que no estás tan angustiada, sino que estás aceptando ese tipo de transformaciones y de cambios en el tiempo. Tienes este poema dedicado a Tenchi, Patricia y Gabriela. Esa es otra cosa, dedicas mucho tus poemas, he visto. Te gusta mucho dedicar, o sea, ponerle el afecto a la persona a la que se lo estás, no solo la dedicación del contenido, supongo que hay un puente, ¿no? Que en el momento ya sea de escribir o de poner este poema, no quiero hablar de la muerte que ronda, es a Tenchi, a Patricia y Gabriela, tiene una bilocación, ¿no? O una dislocación de tu propia angustia hacia ellas o hay una retroalimentación especial, ¿no? Supongo que tiene que ver con justamente con la muerte que ronda, con las cosas difíciles, que son, ellas te contienen, ¿no? Y son mujeres también. No dedicas un poema de este estilo a un hombre, dedicas este poema a 3 voces femeninas. Cuéntanos eso y también agregando lo de la mosca para yo no interrumpirte, siempre dices, prefiero honrar la vida a la memoria. Pero dime, Mariela, ¿la memoria solo viene cuando hay muerte o también viene de la vida? Ah, esa es una pregunta muy bonita. Sí, estoy... no, yo creo que es cierto, o sea, conforme... yo creo que la memoria también puede ser una memoria viva, ¿no? Y que nosotros la prolongamos y la entregamos al final de nuestro propio trayecto para que otros la continúen trabajando, elaborando, reescribiendo esa memoria, ¿no? Es cierto, hay una dialéctica en que la Sí, sí, muerte sí. no es solo muerte, ¿no? Claro, pero te pregunto, ¿por eso dedicas ciertos poemas a ciertas personas? ¿Hay esa intencionalidad o no es aleatorio? ¿Cómo dedicaste justo este poema a 3 mujeres hablando de la memoria? Yo no sé si hay una ecuación medio rara, pero se me ocurrió esa pregunta. Sí, bueno, es bonita esta imagen de pensar que es como, la memoria también es como una antorcha que pasas de una mano a otra, ¿verdad? Y al recuperarla y ponerla allí, la estás vivificando justamente, le estás dando esa vida que en apariencia ya no tiene, ¿no? La estás manteniendo viva. Es cierto. Ahora fíjate, hay una cosa muy importante también, digamos, en la escritura poética, ¿no? Y es cómo, de algún modo, la propia biografía informa esa escritura, ¿no? La escritura, digamos, es fabulación, es trabajo de orfebrería con el lenguaje, pero también la propia biografía te informa, ¿no? Y está allí como un sustrato en esa escritura, tú lo has dicho antes, ¿no? Entonces, este poema en concreto está dedicado a mis hermanas,
¿no? Ellas son mis hermanas, están con nombre propio. A mí me gusta mucho eso del nombre propio, ¿no? Bueno, por ejemplo, nuestro querido poeta Antonio Cisneros hacía esto de hacer ingresar a la familia con nombres propios frescamente, como si fueran casi personajes literarios, ¿no? Porque no interesa saber que son o no mis hermanas, allí aparecen con un estatuto literario también, ¿no? Es interesante ese juego de espejos que se va formando, digamos, ¿no? Pero siempre he sentido una cosa importante para mí es que la poesía te permite tender un puente, ¿no? Uno escribe para llegar a alguien. En mis poemas de amor, por ejemplo, siempre hay un tú. ¿Quién es ese tú? No importa, puede ser el lector, ¿no? Pero siempre hay esta búsqueda insistente en un diálogo, en que esa palabra llegue a alguien, comunique. Ahora, cuando siento que el tema del poema está vinculado a alguien en particular, ¿no? Es vinculado en el caso de, no quiero hablar de la muerte que ronda por el vínculo afectivo, otras veces, por ejemplo, porque coincidimos en temas literarios. Yo tengo un poema de Placer Fantasma que está dedicado a Rocío Silva Santisteban, nuestra querida amiga. Es un poema que se titula Este ruido no cesa y que habla de la angustia existencial, porque Rocío tiene poemas así, entonces se lo estoy dedicando a ella compartiendo esa sensibilidad. Después tengo otro poema dedicado a Rosela Di Paolo en Cuaderno Músico que se llama Es roja y le digo Tania, donde hablo de la bicicleta, ¿no? Porque Rosela y yo hemos tenido largas conversaciones respecto a esos paseos en bicicleta y la perspectiva que te permite ese viaje en bicicleta, cómo ves el mundo desde allí, ¿no? Entonces, claro, a veces como te vuelvo a repetir, las dedicatorias están hechas a personas concretas por un vínculo afectivo y otras veces a poetas, amigos, ¿no? Que son escritores o artistas con cuya sensibilidad yo me siento muy identificada. Entonces, me da la impresión de que este poema de algún modo comparte una sensibilidad común con ese escritor o escritora, entonces se lo dedico a él o a ella. Es un poco eso, la manera en que voy decidiendo, digamos, cómo dedico. Ok, ahora lo entendí. Si me dices que son tus hermanas, lo comprendo totalmente. En algún momento pensé que eran otras poetas. Bueno, deben ser Ajá, poetas también, pero si son tus hermanas ya entiendo más el lazo con esto, ¿no? Muy sí, interesante, muy sí, interesante. sí, Mariela, el tiempo nos apremia. Yo creo que los chicos te van a conocer más cuando tú les leas tus propios poemas en los recitales que vamos a por organizar. Y supuesto. también vas a tener la suerte, te digo, de conocer la inocencia de los chicos de las zonas rurales de Chepén, que yo creo que la mantienen como un placer salvífico para no meterse en este rollo tan terrible que es la economía y la política peruana, que a veces te atosiga, ¿no? Te Sí, paraliza incluso. sí, Entonces, creo que en esa pobreza todavía existe, yo no es que eleve la pobreza, pero creo que le saco partido a las cosas que los mismos chicos pueden sostener en sí mismos para sostenerse como humanos en momentos difíciles, ¿no? El por, festival, el sí. festival, una de las intenciones es esa, ¿no? Mucha gente me dice, con una vez al año tú no logras nada, que se necesitaría hacer todo un trabajo a través de instituciones gubernamentales o el Estado. Yo no sé si logro o no logro, pero yo estoy convencida que si un chico te escucha leer poesía, así como tú eres, con esa fuerza que tienen tus versos, se va a encantar. Eso ni siquiera lo dudo, ¿no? Y eso para mí y para todo el equipo que trabajamos en el festival es más que suficiente. Entonces yo espero que cuando entres a conversar con los chicos, también creo que ya te van a proponer algunos talleres y algunas actividades, ¡Ah, espero qué que lindo! aceptes. Sí, vas a conocerlos y vas a conocer también su forma de decir, di mamá, o diga, o diga señorita, ¿no? Ese Sí, di, esa respuesta que estamos esperando del otro, me ¿no? parece Ese muy di. linda la iniciativa, Julia, y te digo, yo suelo citar unos versos de Cavafis que los puso Jorge Frisancho en un libro suyo, ¿no? Esos versos dicen, haz llegar tus remedios, arte de la poesía, para que al menos una vez no se vea la herida.
Y yo creo que la poesía es un bálsamo, yo creo que la poesía salva, yo creo que si estos muchachos escuchan un poema y se enamoran de una palabra o de un verso, su vida no va a ser la misma, ¿no? La poesía enriquece, estoy convencida de eso y me parece una maravilla que ellos puedan escuchar poesía y luego intentar escribirla, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Es fundamental poder expresarse, ¿no? Poéticamente de jóvenes, para ellos que están en un mundo tan incierto, tan precario muchas veces, la poesía es una lucecita. Yo sí creo en eso. Y me alegra que esto sea, digamos, que esta sea una posibilidad. Y además estar con chicos de una provincia del Perú, ¿no? Me habría encantado verlos en persona, pero me alegra muchísimo. Yo le tengo mucho, mucho apego a la costa norte, no te lo dije antes, pero yo de niña, de entre el primer año y casi los 6, yo he vivido en provincia también, ¿no? Yo viví en la hacienda San Jacinto, que está a 20 minutos de Chimbote, así es que nosotros viajábamos mucho de chicos a Trujillo, viajábamos a Chiclayo, tengo familia en el norte, o sea, es una zona con la que me siento muy, muy identificada y a la que quiero mucho también, ¿no? Así es que para mí es una gran alegría. Espero estar a la altura de todo aquello que propones, yo encantada. Muchas gracias, Mariela. Le paso el micrófono a Ray, que es aquí el que dirige la mesa, y espero que continuemos en contacto. Vamos a tratar de que los poemas lleguen a la mano de los chicos y que tengamos la suerte de escucharte en varias de las actividades que están previstas. Gracias. Muchísimas gracias, Mariela, muchísimas gracias, Julia. Una más que interesante charla, de verdad, demasiados datos, muy fructífero. Espero que también sea fructífero para los docentes, alumnos que escuchen esta transmisión. Ya saben, del 6 al 9 de septiembre, el Festival Internacional de Poesía en Chepén Chepén en su 12ª edición. Antes de terminar esta transmisión, queremos agradecer a las instituciones que hacen posible esta 12ª edición, al Ministerio de Cultura del Perú, a la Gerencia Regional de Educación y Libertad y a la Municipalidad Provincial de Chepén. Bueno, querida Mariela, te extiendo nuevamente las gracias desde Chepén. Bueno, ojalá que pronto nos visites. Y querida Julia, bueno, Julia en unos días viene a Chepén a poner las cosas en orden, dice. Bueno, muchos abrazos para las dos, de verdad encantadísimo, ¿listo? Un abrazo, Rey, y muchas gracias a los amigos de esa hermosa librería que también espero conocer muy pronto, ¿eh? Preciosa, linda, preciosa, sí, sí, sí. Chao, muchas gracias, nos vemos prontito.